Bueno, los anteriores cuatro, sí, audios anteriores fueron referidos un poco a la situación del mundo, incluso no, obviamente que no exhaustivos y además muchas cosas se van agregando que las vamos viviendo. Pero era un poco para despertarnos, aquellos que todavía no dicen, bueno, esto ya pasó, que no se dan cuenta, o los que se dan cuenta pero no se dan cuenta en el fondo la magnitud, no la pueden medir. Y creo haber contribuido en algo, espero, por lo menos esa es mi intención, no otra. Ahora vamos a ver un poco el tema de nuestra iglesia, nuestra amada iglesia. Justamente en estos momentos que yo estoy grabando este audio, se está presentando un debate incipiente entre justamente los que están defendiendo la fe católica y que son los que denuncian errores y herejías, y como que hay dos posturas, hay quienes llaman a un debate, y el tema del debate es el Concilio Vaticano II. Con aquello de que definía así el Papa Benedicto, la hermenéutica, es decir, la interpretación de la continuidad, que es la que él sostiene, y otros, claro, como que no ha habido una discontinuidad, que no se debe interpretar el Concilio Vaticano como una ruptura, como que a partir de ahí comienza una iglesia nueva, con nuevos dogmas y demás, y que hay cosas que están perimidas y superadas. Y por el otro lado, la hermenéutica o la interpretación de la ruptura, que justamente tanto los más progresistas como los más tradicionalistas sostienen que es así. Unos para decir que hay que ya fundar esta nueva iglesia, incluso hablan del Concilio Vaticano III, los más acérrimos, y los otros para denunciar de que esta iglesia no es la iglesia que venía siendo, ¿no? Que hubo una ruptura. Bueno, entonces para hablar un poquito de esto vamos a dar algún pantallazo. Primero decir que el Concilio Vaticano II en efecto ha sido el primer concilio no dogmático. Se autodefinió como pastoral y por eso no hay realmente bueno, sí hay algunas constituciones dogmáticas, pero en general no hay pronunciamientos dogmáticos vinculantes, no hay anatemas, no se ha condenado, no se ha querido especialmente condenar, sino que se abrió a lo que se llamó el diálogo. Es por primera vez donde se habla de una necesidad de diálogo con el mundo y se lo promueve. Por lo tanto, digamos, por conclusión lógica, uno podría decir que no siendo un concilio dogmático, en línea de principio, cualquier documento que no sea dogmático, puramente dogmático, de este concilio de índole pastoral, es susceptible de crítica e incluso de una eventual revisión, ¿m? O de eliminación. Y en tal sentido, eh, hay críticas y algunas serias, y no han faltado sobre estos documentos, sobre todo la Declaración Nostra Aetate, sobre la, la relación de nuestra Iglesia con otras religiones, especialmente con el judaísmo, el decreto Unitatis Redite Gratio, que se refiere al ecumenismo, es decir, la relación de la Iglesia Católica con nosotros cristianos. Pero también se criticaron ciertos puntos del Lumen Gentium, que es así, constitución dogmática, y uno de ellos, sobre todo, el punto 8, donde dice que la única iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica, en vez de decir es la iglesia católica. Bueno, en las discusiones internas se había propuesto que era el modo correcto de manifestar esa verdad, pero luego optaron por un vago subsiste en. ¿Por qué? Porque, bueno, querían irritar a otros, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Esto no es un punto menor en el fondo. Como muchas cosas, si no son claras, la verdad, si no es la verdad media ya ahí, o la verdad parcial o parcialmente oscurecida, entonces es una fuente de problema futuro. Porque se va demostrando que una cesión en la verdad, para no afectar a otros, al final
se va perdiendo la verdad. Sin embargo, las críticas más fuertes son tanto Unitatis Redintegratio y Gaudium et Spes, que es esa constitución pastoral, ¿no? Se la definió como el antisílabus. Ahora, ¿qué fue el sílabus? El sílabus fue lanzado por el Papa el Beato Pío IX ante distintas herejías que venían de las corrientes modernistas y que allí fueron condenadas. Posteriormente, el Papa San Pío X escribió la encíclica Pascendi Dominici Gregis, la que sigue siendo, pese a los años, muy pero muy actual, y que habría que leer, ¿no? Y el mismo San Pío X definió el modernismo, lo hemos dicho alguna vez, como el compendio de todas las herejías. Es decir, denunciaba que el enemigo no había que buscarlo fuera, sino dentro de la misma iglesia. Estaba socavando la iglesia. Así que estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? Bueno, es muy recomendable leer los errores modernistas que condena San Pío X en el decreto Lamentabili sine exitu. Recomendable digo porque muchas de esas herejías hoy se la toman por válidas y se enseñan en universidades incluso pontificias. El decreto es de 1907, es decir, que hace más de 100 años atrás. Y hay varias, entre tantas proposiciones que condenadas están, por ejemplo, esta: la revelación que constituye el objeto de la fe católica no quedó cerrada con los apóstoles. Es decir, los modernistas dicen que no quedó cerrada con los apóstoles. O por ejemplo dicen, se puede admitir que el Cristo que nos muestra la historia es muy inferior al Cristo que es objeto de la fe. Es decir, como que una cosa es el Cristo de la fe, que es el que viene a través de la Escritura y que a través de la tradición, que es el que nos han enseñado, que para ellos es producto de las comunidades primitivas, y por otro lado ese Cristo Jesús de la fe que no se conoce, de la historia, que no se conoce y que es muy inferior. Esto es tremendo. Bueno, justamente la otra revelación tuya no queda cerrada con los apóstoles, es un poco también como diciendo, bueno, ahí no está todo, hay cosas que vendrán y que vienen, y es un poco también se encaja con lo que dicen los progresistas, la evolución del dogma, es decir, no hay un dogma fijo, sino que va evolucionando. En cuanto a comprensión, siendo lo fijado susceptible de ser cambiado, de acuerdo al actual entendimiento, a la actual circunstancia. Es decir, el dogma no es algo fijo, en definitiva. No se refiere simplemente a una mejor comprensión, sino que ahora se comprenden mejor, entonces las cosas no eran como se decían. Esto es tremendo. Y en cuanto a la otra, es decir, como si hubiera dos sujetos diferentes, un Jesús de la historia, un Cristo de la fe, esta herejía fue superada, aún en radicalidad hoy, por los exégetas, estos que interpretan la Biblia, muchos de ellos, renombrados profesores de Biblia, y ellos entonces ya tienen que, bueno, no fue así para nada, esto no existió, este fue un hecho metahistórico, no histórico, por ejemplo la resurrección. Y todas estas conjeturas que esta gente maquina, las llevan a categoría de verdades, como que fue así. Igual decir que no fue así. Los dogmáticos son ellos. Bueno, para esto el Papa Benedicto hizo aquel esfuerzo de escribir esos 3 libros de Jesús de Nazaret, creo que eran 3, ¿no? Para mostrar que Jesús de la historia es el mismo que el Cristo de la fe. Sabemos que, lo hemos escuchado, los racionalistas modernistas dicen que poco podemos saber del verdadero Jesús de la historia. Dicen que, ¿por qué? Porque dicen que los evangelios son muy tardíos y que fue producto de elaboración de comunidades, y esos fueron los que dieron el origen al Cristo de la fe.
En pocas palabras, que todo ha sido un invento. ¿Qué tal? Bueno, como se comprenderá, si esto es lo que se enseña, si esta es la formación que después se tiene, vemos los resultados. O bien se necesita una fe madura realmente para no sucumbir, para no caer, no digo ya si no es en la incredulidad, al menos en el escepticismo. Es decir, el efecto que tiene todo el modernismo es devastador porque lleva al colapso de la fe. Y esto, junto con la liturgia, que fuera reformada no en el concilio, sino después del concilio, son los elementos que más han contribuido a la apostasía general. Aquí nos detenemos, vamos a seguir. Alabado sea Jesucristo.